Muy buenas noches, hermanos. Hoy es viernes, mayo 21 del 2021. Un saludo a todos. Vamos a hoy día continuar nuestro estudio en el libro, en el Catecismo de Westminster, el capítulo 14. El tema es la fe que salva, la fe salvadora. Vamos a entonces a empezar con una oración. Vamos a empezar con una oración, dando gracias a Dios por este día que nos da la oportunidad de poder reunirnos. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por esta noche que estamos aquí en este momento reunidos. Que tu gracia y tu amor nos acompañe y podamos nosotros adquirir conocimiento. En el nombre de nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el capítulo 14 de la confesión. Son 3 entradas. Vamos a ver eso. Biblia a la mano. Va a haber mucha Biblia hoy día para entender este tema. Y bueno, Fe Salvadora, capítulo 14 de la confesión de fe de Westminster, dice así: el don de la fe hace posible que las almas de los elegidos se salven al creer en Jesucristo. Este don es la obra del Espíritu de Cristo en el corazón de los elegidos y ordinariamente se logra mediante el ministerio de la palabra. También es aumentado y fortalecido por la palabra, por la oración y por la administración de los sacramentos. Esto lo vamos a ver con textos. Voy a poner esto aquí para que ustedes lo tengan y me acompañen así con su Biblia. Entonces vamos a abrir en el libro de Hebreos 10:39. Voy a utilizar la versión de la Peshitta. Hebreos 10:39. Esto tiene que ver con el don de la fe hace posible que las almas de los elegidos en Cristo se salven al creer en Jesucristo. Este don es la obra del Espíritu de Cristo. O sea, la fe es un don de Cristo en el corazón de los elegidos. Mire lo que dice Hebreos 10:39 y dice así: pero nosotros, hablando a los cristianos, no somos de los que retroceden para dirigirse a la perdición. O sea, no retrocedemos para la perdición, sino que de la fe que preserva nuestra alma. Nosotros somos de los que tenemos la fe que preserva nuestra alma. 2 Corintios 4:13. ¿Qué dice 2 Corintios 4:13? 2 Corintios 4:13 dice: nosotros también, pues, tenemos un mismo espíritu de fe, como está escrito: creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos y por tanto también hablamos. Lo que está diciendo es que todo está sometido a la fe en Cristo. Lo que hablamos es por fe, la fe en Jesucristo. Efesios 1:17 al 20. Libro de Efesios 1:17 al 20 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de sus corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de Él para los santos y cuál es la excelencia de la majestad de su poder en nosotros, los cristianos, los que creemos, o sea, tenemos fe, conforme a la operación de la inmensidad de su poder. O sea, Pablo está hablando
utilizando un gran lenguaje, una retórica en el griego, que nos está diciendo prácticamente que es el Espíritu de Cristo que hace todo este trabajo con un propósito. Cada cosa tiene un propósito. Dice conforme a la operación de la inmensidad de su poder. Esto es increíble. O sea, el Espíritu Santo trabaja conforme a la operación de la inmensidad de su poder. Y dice, según la excelencia de la majestad de su poder. Esto es increíble, hermano. Ahora, ¿se entiende por qué un cristiano no puede ser un cristiano decaído, enano espiritual, que no crece en la fe? O no tiene el Espíritu de Cristo, o algo está pasando con ese cristiano. Porque si todo esto lo hace el Espíritu, entonces no podemos ser cristianos de palabra o derrotados. O no somos cristianos, si es mejor decir, ¿sabe qué? No soy cristiano. Me gusta el Evangelio, me gusta escucharlo. Sí, cuando tengo tiempo, me gusta. Sí, después ya no, pero sí, sí me gusta, estoy de acuerdo, pero no soy cristiano porque no tengo hambre y sed de la palabra. Sinceramente, no tengo. Pero me gusta, me gusta. Quiero ser de verdad cristiano. Es mejor eso que pretendiendo que usted dice que es cuando no lo es. Porque es evidente cuando uno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Hebreos 12:2 dice así. Aquí está. Puestos los ojos en Jesús, porque Él fue el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que había para Él soportó la cruz, o sea, su sacrificio, despreciando lo propio, no le importó que la gente se burle de Él, y se sentó a la diestra de Dios Padre en el trono de Dios. O sea, Él tiene el poder, Él está reinando en este momento. O sea, la fe que uno tiene no es porque uno quiere creer. La fe que uno tiene es porque es el don de Dios. Dios otorga la fe a quien Él quiere. O sea, no es cierto que uno dice, yo lo voy a aceptar cuando venga de vacaciones en 3 meses. Primero me tengo que gozar. De cuando vengo ya va a haber tiempo. No existe eso. Eso no existe. No depende del hombre, depende de Dios. A quien Dios le otorga el don del arrepentimiento y la fe, ese viene a él. Y dice, y ordinariamente se logra mediante el ministerio de la palabra. Vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. Romanos capítulo 10, versículos del 14 y 17, que así dice la palabra. ¿Cómo pues van a invocar a aquel, o sea, a Dios, en quien no han creído? Claro, o sea, primero hay que creer y luego se invoca. Y dice, ¿o cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Obviamente, primero tienen que escuchar y luego creer. ¿O cómo escucharán sin haber predicador? Exactamente, o sea, Dios establece a sus ministros, lo llama como llama de fuego que predican su palabra para que la gente escuche el evangelio y puedan creer en él. Versículo 17. Ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente, pero escuchar atentamente la palabra de Dios. En la versión de usted dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En resumen, está diciendo, la fe viene escuchando la palabra de Dios. El que escucha la palabra, el Espíritu Santo utiliza esa palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre, creando fe para que el hombre crea, o sea, creer, fe en Jesucristo. 1 Corintios 1:21. ¿Qué dice 1 Corintios 1:21? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice 1 Corintios 1:21. Y aquí está. Dice,
Porque ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, en sabiduría le plació a Dios salvar a los que creen por medio de la locura de la predicación. O sea, la fe, o sea, creer es fe, es el instrumento de la salvación. Y la fe es un don de Dios. ¿Qué más dice? También es aumentado, o sea, la fe, fortalecido por la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así. 1. Por tanto, escuche bien, esto es para los cristianos. Desechen toda maldad, o sea, rechacen toda maldad, todo engaño e hipocresía, envidia, difamación. Y aquí está lo que viene. Sean como niños recién nacidos que desean la palabra cual leche pura y espiritual. Todas las mamás, sin excepción, todas las mamás. Bueno, y uno no hay necesidad que sea mamá para saberlo, pero todas las mamás saben que los niños recién nacidos les encanta la leche de la mamá. Están pegados en el seno de la mamá alimentándose. Desean la leche de la mamá. Bueno, les gusta y les alimenta. Y cuanto más leche de pecho ellos tomen, crecen sanos y fuertes, fuertes y sanos esos niños. Así es, así es. En el aspecto espiritual, el autor de Hebreos dice que los cristianos debemos también desear la leche espiritual de la palabra. Necesitamos estudiar. Fíjese que yo digo estudiar, no digo leer, porque cualquiera puede leer. No significa nada. Hay que estudiar las escrituras. Y estudiar es como aquel que dice, quiero comer, y uno le enseña una foto. Mira, acá hay una comida. Ah, pero qué rica esa comida en la foto, yo quiero eso. Nada más. Pero estudiar es, oh, yo quiero esa comida, lo voy a hacer. Va al mercado, compra todos los ingredientes, lo pone en la mesa y lo tiene que preparar para que sea igual o similar a la que vio en la foto. O sea, trabajo. No se conforma con verlo, sino hay que hacerlo. Y hay que comerlo, porque es comida. Bueno, así es estudiar. Leer es como mirar la foto. Estudiar es como cocinar lo que está en la foto. ¿Cuál prefiere usted? ¿Solamente mirar o cocinarlo y comerlo? Es lo mismo. ¿Y qué más dice? Para que se fortalezcan, igual que un niño se fortalece, mediante ella para salvación. ¿Qué es lo que está diciendo? Está hablando sobre la madurez en Cristo. El que no estudia la Biblia no es maduro en Cristo. Así, así de fácil, así de simple. Muchos dicen, oh hermano, yo quiero saber la voluntad de Dios, yo quiero crecer. Bueno, no vas a crecer si no comes, ¿no? Es como el niño, oh, yo quiero crecer, ser fuerte. Come las verduras, las frutas, proteínas. Ah, no me gusta eso, absolutamente no. Bueno, entonces no vas a crecer y te vas a enfermar. Es lo mismo con la palabra. Oh, yo quiero crecer. Tienes que estudiar. Ah, pero yo estoy tan cansado para estudiar. Si apenas nomás leo cuando dice Evangelio de Mateo y me duermo. Bueno, entonces, lamentablemente, el Espíritu Santo no va a ayudar si no hay palabra. Tienes que estudiar.
¿Me entiendes? O sea, una de las cosas que el evangelicalismo no ha enseñado es que el cristiano tiene que enseñar. El evangélico deja la iglesia católica porque dicen que allá no estudian la Biblia. Pero de nada sirve porque en el evangelicalismo tampoco se estudia la Biblia. Saben saltar, saltan, aplaudir, darse vueltas, lo que la Biblia no enseña. La Biblia no enseña que hay que saltar, aplaudir y dar vueltas. No, eso se hace en el aeróbic. Cuando uno quiere hacer ejercicio, salta y todo eso para quemar grasa y mantener el cuerpo en movimiento, ¿no? Y crear oxígeno en la sangre, en el cerebro. Eso es bueno. Pero estudiar la Biblia no necesita eso. Necesita tiempo, ¿ok? Necesita tiempo. Y eso no hay otra forma. O sea, no hay una píldora que dice, toma esta pastilla, este es tu estudio bíblico. No necesitas estudiar. Abre la boca. ¡Pua! Ya. Ok, gracias. Ya soy la Biblia. No existe esa pastilla. No existe. Y nunca existió y nunca va a existir. Lo que existe es estudiar. ¿Qué más? Vayamos a, bueno, estamos en Romanos 1, 16, 17. Romanos capítulo 1. Vamos a ver. Versículos 16 y 17. Este es un pasaje muy importante. Dice así. Porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio. O sea, Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Ya sea judíos los primeros o los griegos. Porque por medio de él, de Cristo, es revelada la justicia de Dios por la fe. ¿Se acuerdan que le dijo Dios a Abraham? Cuando le dijo, mira las estrellas, ven, 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 mira arriba. Y Abraham sale de noche, mira, a ver, cuenta si puedes. Bueno, yo me imagino que Abraham decía así, "Oh, disculpa Dios, te estás burlando de mí porque ¿cómo voy a contar? Estoy mareado, tanta estrella. Bueno, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. ¿Y qué pasó con Abraham? Creyó. Y Jehová o Yahweh le dice, porque creíste será justificado. ¿Le justificó eso por la fe? La justicia de Dios se reveló por la fe en Abraham. Y dice versículo 17, la justicia de Dios es revelada por la fe en Cristo, como está escrito, el justo será salvo por la fe. Entonces, la fe es un don de Dios. Primera de Corintios 11, 23 y 29. Primera de Corintios 11, 23 y 29 dice así, porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido. Que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan. Y habiendo bendecido, lo partió y dijo, toman, coman, esto es mi cuerpo. Por ustedes es partido, hagan así en memoria de mí. Asimismo les dio también la copa, después que cenaron y dijo, esta copa es el nuevo pacto. Nuevo pacto. Nuevo pacto. Palabra clave, nuevo pacto. Mediante mi sangre, para que haya un pacto tiene que haber derramamiento de sangre. Eso es así. Así que todas las veces que beban en memoria de mí, lo hacen en memoria de mí. Porque todas las veces que coman el pan y reciban y beban de esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida, dice Pablo. De modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa, no siendo digno, será culpable de la sangre y del cuerpo del Señor. Por este motivo, examínese cada uno, y entonces coma de este pan y beba de la copa, porque el que come de él, no siendo digno, come y bebe condenación del mismo por no discernir el cuerpo del Señor. O sea, lo que estoy diciendo aquí es lo que se llama la comunión, el partimiento del pan y el vino. Eso es el sacramento de la comunión.
porque a través de él recibimos gracia. Comemos el cuerpo de Cristo y tomamos su sangre. Ahora, no literalmente, pero sí espiritualmente. Está presente Jesús en cuerpo y su sangre. Eso es lo que está diciendo. Esa es una forma de crecer en la fe. Segunda entrada. Por esta fe, un cristiano cree que todo lo que se revela en la palabra es la declaración verdadera, auténtica y autorizada de Dios mismo. Por esta fe, el creyente también actúa de acuerdo con lo que dicen los pasajes particulares de la palabra. Por la fe, el creyente se somete humildemente a los diversos mandamientos de Dios y los obedece. Tiembla ante las asombrosas amenazas de Dios y abraza con entusiasmo sus promesas acerca de esta vida y la vida venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, para la santificación, para la vida eterna en el poder del pacto de gracia. Ahora este es tremendo. Ahora vamos a explicar algo. Aquí dice pacto. Aquí dice pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, algo que se tiene que entender es que el pacto que habla aquí es la administración del pacto de gracia. El nuevo pacto lo inaugura Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por los elegidos, no por todos. Juan 17, yo oro por aquellos que tú me diste, Padre, no por los demás. No por los demás. Y por esta fe, y al estar en el pacto, estamos dentro del reino de Dios. Ese es el pacto de gracia. Salvos por gracia. Y dice, por esta fe un cristiano cree que todo lo que se revela en la palabra es auténtica, autorizada por Dios mismo. Podemos ver eso en Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. De manera que también nosotros damos continuamente gracias a Dios de que la palabra de Dios que ha recibido por medio de nosotros no la recibieron con palabras de hombres, sino con lo que realmente es palabra de Dios, que está actuando eficazmente en ustedes en los que creen, solamente en los que creen. El que no cree la palabra de Dios no va a trabajar. Por eso que todo es por fe. Si usted se queja que su vida es estéril y que le aburre ser evangélico, porque se cambió de religión de ser católico a evangélico, y le aburre, al final dice, yo no sé por qué me cambié. Bueno, hay un problema. De repente usted no cree. Y como no cree, entonces el Espíritu de Dios no está actuando en su vida. Bueno, cuando digo no cree no me refiero a que sea ateo. Usted puede decir yo creo en Dios. Simón el Mango también lo hizo. Y hay muchos falsos que creen en Dios, es la verdad. Pero no se refiere a eso, se refiere justamente en la creencia que es el don de Dios para salvación. Y uno crece en eso. ¿Ok? Uno crece en eso porque está actuando. Por eso dice, está actuando eficazmente. Está actuando, pero eficazmente. Es un adverbio. Quiere decir que en los cristianos verdaderos, que son elegidos, el Espíritu de Dios actúa de una forma eficaz. Si usted no crece espiritualmente, si sigue igual de hace 20 años, bueno, de nada le sirvió cambiarse de católico a evangélico. De veras. Eso no implica nada. Mucha gente tiene el falso concepto, bueno, ya soy salvo porque me hice evangélico. No, no es así. No, no es así. Absolutamente no es así. En la fe verdadera se nutre con la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, como dice aquí, actúa eficazmente en los que creen. Hechos 24:14. Veamos lo que dice Hechos 24:14. ¿Qué dice Hechos 24:14? Dice así, ¿no? Pero esto admito que sirvo al Dios de mis padres en esa misma doctrina de la cual hablan, creyendo
fe. Todas las cosas que se encuentran escritas en la ley y en los profetas, Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. En la ley, Antiguo Testamento, los profetas. Dice, creyendo en todas las cosas que están en la ley y en los profetas. ¿Estudia usted la palabra de Dios como tiene que ser? ¿O solamente lo lee? Para dice, bueno, al menos lo leí, mi conciencia está tranquila. Bueno, su conciencia le engañó. Sí, la engañó. Se tiene que dejarse enseñar, si es discípulo de Dios, por aquellos oficiales y ministros que Dios puso en su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 11-12. Romanos 16, 26. ¿Qué dice Romanos 16, 26? Romanos 16, 26 dice así. Dice, solamente a Él, que es sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo, por siempre y para siempre. ¿No? Por esta fe el creyente actúa de acuerdo con lo que dicen los pasajes. El creyente se somete humildemente a los diversos mandamientos de Dios y lo obedece. Hebreos 11:13, ¿qué dice? El libro de Hebreos 11:13. Dice así, todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa que se les había dicho, sino que se regocijaron en ella, en la fe, viéndola de lejos, en la promesa, reconociendo que eran extraños y peregrinos en la tierra. Esto es cuando Dios le hace la promesa, pacto a Abraham, Isaac y Jacob de la tierra prometida. No tomaron posesión de la tierra, pero lo miraron de lejos, creyendo por fe en esa promesa como peregrinos y extranjeros en la tierra. Y eso es así. Esas promesas son promesas de esta vida y la vida eterna. Pero las principales acciones de la fe verdadera, dice, son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación, vida eterna, en el poder del pacto de gracia. Eso se ve en Hechos 16:31. Vamos a ver en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Hechos 16:31 dice así. Dice, entonces ellos le dijeron al carcelero, porque en el versículo 30 dice, habiéndole sacado, le dijo, señores míos, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Le pregunta. Dice, bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa abrámica incluye la casa. No es como enseñan los evangélicos de los Estados Unidos en el siglo XIX que fueron a México, Centro y Sudamérica a partir de 1930, 1940. Usted no nació en ese tiempo, ni yo nací en ese tiempo. Cuando usted nació en 1970, 71, 1985 tal vez, o 1960 en adelante, usted a los 15, 20 años se cambió de religión, católico, evangélico. Entonces le da un evangelio individualista, totalmente divorciado de lo que es el pacto de gracia, porque de acuerdo al pacto de gracia, la salvación viene a ti y a tu familia. La promesa de salvación, así como fue la circuncisión en el tiempo de Abraham, ¿no? Por tu fe eres justificado, te vas a circuncidar, tú y los que están varones en tu casa. 8 días de nacido. El que no es circuncidado va a tener que ser cortado del pacto. Ese mismo pacto de gracia se aplica a nosotros hoy, de acuerdo a Pablo, Gálatas capítulo 3, versículo 66, cuando dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, si somos hijos de Abraham, estamos en la casa de Abraham, y por lo tanto, la promesa de la salvación, como dice aquí mismo en Hechos 16:31, es para mí y mi familia. O sea, los hijos, de acuerdo al mandato de Jesús, el que cree y fuere bautizado será salvo. Los hijos también son bautizados como sello y señal. Los hijos de Abraham, los varones, 8 meses, ellos no dijeron yo también creo como mi padre Abraham, simplemente porque nacieron en la casa del pacto, entonces son circuncidados con la señal y sello del pacto. Es lo mismo, ahora no ha cambiado. Fe del padre que cree
Y si tiene hijos, son bautizados de acuerdo a la promesa abrámica. Para ti y tu descendencia. Para ti y tu descendencia de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es lo mismo. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6. Los que son de fe son hijos de Abraham. Los que son de fe, escuche bien, son hijos de Abraham. Nacemos en su casa, somos herederos de la promesa. Así lo dice Pablo. No hay una discontinuidad del pacto de gracia. Al contrario, es una continuidad. Y el nuevo pacto en Cristo es la penúltima administración del pacto de gracia. Eso se ve en todas las escrituras. Por eso que Pedro le dice al carcelero de Filipo, serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa porque el carcelero creyó. Esa promesa no ha cambiado. No dice, serás salvo solamente tú y, bueno, si tu casa quiere también. No le dice eso. No existe. Eso fue invento de los evangelios en el siglo XIX en los Estados Unidos, cuando va a México, Centro y Sudamérica y comienzan a crear sus iglesias y sus sectas. Eso es así. Así enseñan ellos. Bueno, la Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que la promesa es para mis descendientes. Eso lo dice el Señor. Que uno esté de acuerdo o no, eso es diferente y no importa. No tiene validez la opinión de alguien. Lo que importa es lo que dice la palabra. Y la palabra enseña eso. Y eso fue siempre así. Siempre fue así. ¿Qué dice Timoteo? 1 Timoteo 4:8. Bueno, vayamos a lo que dice 1 Timoteo 4:8. Dice así. Porque el ejercicio físico solamente aprovecha por breve tiempo. Claro, el ejercicio físico. Atletismo, usted se levanta temprano, corre alrededor de toda la ciudad allá en Argentina o en Cali, Colombia, y se pasa corriendo porque tiene que estar oxigenando el oxígeno en la sangre, el corazón, todo para que esté bien. No hay ningún problema, eso es buenísimo. Pero es temporal. No, es temporal. Pero la justicia para todo aprovecha, o sea, el aspecto espiritual. Eso es, aunque usted corra o no corra, viejo, joven, eso sí tiene beneficios para todos. Porque tiene promesa para la vida actual y para la futura. El ejercicio es actual, nada más. Porque uno cuando muere no va a estar corriendo en el espíritu una maratón. No existe eso. Pero en el espíritu, bueno, nos ayuda a vivir aquí. Pero cuando morimos, también nos ayuda en el más allá, la vida eterna. Entonces, ese es el paralelo que pone Pablo en cuanto a la fe cristiana. ¿Qué más dice la confesión? Dice así, pero las principales acciones de la salvación son aceptar, recibir, descansar en Cristo para la justificación, para la santificación y la vida eterna en el poder de la gracia. Gálatas 2:20. Libro de Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Dice así. Porque con el Cristo fue crucificado, dice Pablo. Yo ya no vivo. Yo ya no vivo. Sino es el Cristo que vive en mí. Claro, si yo estoy crucificado, yo ya no vivo. Pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entiende el concepto de lo que está hablando Pablo. Esta es teología pactual. Lo que vivimos ahora, fe en el Hijo de Dios. Él me amó. O sea, me escogió. Amar es escoger.
Amar es escoger. Él me escogió. Y porque me escogió, se entregó a sí mismo por mí en la cruz. Solamente por aquellos que son elegidos. Por nadie más. O sea, no dice, bueno, Él también murió por ti. Tú no sabes si murió por Él. Él murió por los electos en Cristo. Eso lo dice en Juan capítulo 17. Léalo. Léalo. Y eso es justamente descansar por la fe en Jesucristo. Último versículo, Hechos 15:11. ¿Qué dice Hechos 15:11? Dice, porque creemos que por la gracia, creemos, fe, que por la gracia de nuestro Señor seremos salvos de la misma manera que ellos. O sea, la salvación es por gracia con el instrumento de la fe. Antes, para ser salvo, uno tenía que justificarse trayendo ganados, corderos, ovejas. Y si no había dinero, unas palomitas, unas tórtolas, al sacerdote. Para que por la sangre de ellos lleven ellos nuestros pecados simbólicamente y seamos perdonados. Pero como dice el autor de Hebreos, no tenían valor, por eso uno tenía que dar a cada rato tenía que dar a los animalitos. Bueno, hoy ya no hay que hacer eso. Ya no hay que ir a un sacerdote levítico porque ya no existen. Porque si existieran teníamos que traer ovejas y decir, ¿sabe qué? Aquí está mi oveja, sacrifíquela por mis pecados. Y el sacerdote tenía que hacerlo por todo el pueblo. O sea, al final se quedaba bañado de pura sangre de oveja, sangre de animal, sangre de ganado, desde la cabeza hasta los pies. Era rojo de pura sangre. Ustedes han visto cuando sacrifican a un cordero grande, gordo. Oiga, cantidad de sangre, imagínense 10.000 corderos. O yo creo que el hombre estaba nadando en sangre de cordero, porque era una carnicería y no solamente era matarlo, se tenía que abrir al cordero, o sea, un animal pesado, sacarle todo lo que está dentro y ponerle en la parrilla grande como sacrificio. ¿Sí? Así era. Por eso que al final de matar 10.000 corderos, el hombre estaba empapado de sangre de oveja, oliendo a sangre de oveja y nadando en una piscina de sangre de oveja. Ya no tenemos que hacer eso, porque nuestro Cordero, que es Cristo, Él ya lo hizo en la cruz. Tenemos por eso que ejercitar la fe en Él, poner la fe en Él, porque la salvación es por gracia. No quiere decir que nuestro castigo lo llevó Él, por eso murió, para salvar a su pueblo, aquellos que son elegidos por Dios. Bueno, vamos a orar. Con esto terminamos este capítulo, la fe salvadora. Y espero que haya sido de gran beneficio espiritual. Oremos, Padre, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que esto haya quedado en nuestra mente y corazón y que podamos haber aprendido más acerca de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nunca regrese vacía. Así es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.